Bienvenidos al podcast de Eléctricos y Sostenibles Canarias. En este espacio queremos aportar soluciones sostenibles a nuestras decisiones diarias sobre movilidad, energía y hábitos de consumo. Para ello, charlamos con personas que nos puedan aportar respuestas. Y hoy tenemos a una persona que pasamos a presentarles sobre la marcha. Don Fernando Castro, que es economista, presidente de la Asociación Agroecológica La Carrucha Verde, y también metido en cientos de fregados. Don Fernando Castro, muy buenos días. Buenos días, Germán. Muy buenos días. ¿Cómo estamos, hombre? Muy bien, muy bien. Aquí estamos, disfrutando de este lindo día. Pues mira, vamos a aprovechar estas fechas medio navideñas, medio no, totalmente navideñas, para establecer una serie de diálogos. Contigo tenía pensado, como te dije fuera de antena, hablar de muchísimas cosas, pero vamos a ir por partes, porque tú, como digo, que estás metido en cientos de fregados que todos tienen que ver, o muchos tienen que ver con digamos, con la agricultura, con la colaboración social, etcétera, etcétera. Pero hoy, para ponernos un poco en contexto, Fernando, vamos a hablar de soberanía alimentaria. Ya hemos dicho en este programa, queremos hacer que la gente cambie sus hábitos y que vea otras opciones. Soberanía alimentaria en Canarias, ¿tú crees que es posible, Fernando? Yo creo que sí, me gusta también la definición que da la Vía Campesina, esta organización internacionalista de campesinos, ¿no? Del derecho de los pueblos a decidir sobre sus políticas agrarias, ¿no? Y a nivel macro, a nivel más micro, a nivel de barrio, a nivel de isla, etcétera. Yo creo que es posible, y si hablamos en términos de autoabastecimiento, quizás abandonar el extremo del 100% autoabastecimiento, o el que es ahora, ¿no? Que no sé exactamente si es el 5 o el 10, no lo sé, pero yo creo que un grado alto de soberanía alimentaria sí se podría conseguir, y siempre con comercio con otras islas, y quizás en un futuro, y quizás también en un futuro de en un mayor contexto de desabastecimiento con península, ¿no? Yo creo que no sé el porcentaje, la verdad, de las 21.000 hectáreas agrícolas de Gran Canaria. Pues algunas veces he hecho cálculos y quizás no daría para toda la población, pero un nivel alto y con comercio con otras islas, por ejemplo en Lanzarote, Fuerteventura, que tienen grandes extensiones para abastecernos del tema del cereal, pues yo creo que, y península también, Andalucía, por ejemplo, yo creo que se podría llegar a, no sé si el total, pero prácticamente, ¿no? Hay una cosa, yo recuerdo en la etapa radiofónica en Radio Las Palmas, en la que tú también estuviste, hablábamos con el consejero del sector primario de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, y nos decía que de la superficie total cultivable de Gran Canaria, aproximadamente creo que estábamos cultivando, no creo recordar si era un tercio aproximadamente o quizá un poquito menos. Tengo la sensación de que ahora mismo, por esa deriva capitalista liberal que tenemos, en la cual pues lo más fácil, lo más sencillo es ir con nuestro coche al supermercado, ir al lineal del supermercado y ahí comprar todo lo que nos dé la gana, quizá por esa comodidad no estamos aprovechando ese tanto por ciento que no estamos cultivando. No sé si piensas tú igual. Sí, total. Espero que no me falle la memoria, pero de las 21.000 hectáreas cultivables en Gran Canaria, me parece que son 14.700 abandonadas, Ah. si no me equivoco, ¿no? Aproximadamente eso me salía un tercio de la superficie total cultivable, sí. Sí, por ahí, efectivamente, quizás un poco menos, pero por ahí. Y efectivamente hay un tema que es radicalmente influyente, que es la decisión de consumo de los consumidores, ¿no? Parece que es tan sencillo generar soberanía alimentaria porque es un acto de consumo, es cambiar, hacer clic y cambiar, pero a la vez tan complicado, ¿no? Y ahí pues se entrarían en qué causas, ¿no? Influyen en que la gente no consuma, pero efectivamente siempre estamos a un paso de generar una dinámica de desarrollo en el campo, porque es simplemente algo que hacemos todos los días, que es comer, pues cambiar
en clave ecolocal y, bueno, me imagino que saldrá durante la conversación en clave ecológica también. Mm. ¿No? Hombre, Sí. yo por ejemplo, a ver, intentamos practicar en casa esa voluntad consciente, como dices tú, de apostar Ujú, por productos que no sean de fuera. Yo, por ejemplo, dentro de lo que es la propia Asociación Agroecológica, hemos encontrado, pues, por ejemplo, yo qué sé, productos tan difíciles de encontrar como es un grano canario, un grano gran canario que nos permita hacer gofio. ujú, Bueno, yogures, lo que es la leche, yo creo que sí lo tenemos claro porque en ese ujú, caso tenemos queso, tenemos yogures, tenemos cualquier tipo de lácteo que podamos hacer ujú, aquí y además, pues, oye, hay una ganadería, tanto caprina, ovina como vacuna, ujú. espectacular. Em, Bien. pero después hay una cosa que sí, a lo mejor quizá ha hecho un poco más de menos y Ujú, es esa, ¿cómo digamos? Esa obcecación del usuario, del cliente, por tener ujú, cosas fuera de ujú, temporada. Es decir, ujú, aquí tenemos plátanos, tenemos papaya, tenemos piña incluso en algunas ocasiones, pero parece que nos empeñamos en ujú, tener pues la manga en la época que no toca, ujú. las naranjas o las mandarinas o lo que sea. En todo ese tipo de productos, Fernando, es muy Ujú. importante también saber las estaciones y las épocas que toca para cada alimento. Efectivamente, efectivamente, eh, hay una desconexión muy grande de la población con respecto a los productos de temporada y, y apoyar el producto local pasa necesariamente por adaptarse a lo que hay en cada temporada. Y creo que somos de los lugares, ¿no?, del mundo más privilegiados en este sentido, porque eh, en todo el año tenemos casi todo. O sea, esto no ocurre pero vamos, ni de lejos, en cualquier lugar que te imagines de continental, ¿no? De Europa, que es invierno, ¿no? Aquí de repente estás con tomates en invierno, porque hay zonas, ¿no?, cálidas, ¿no?, en costa, Mm. pero al mismo tiempo tenemos a medianías, tenemos alturas, entonces adaptarse, si hay algún lugar donde adaptarse a la temporada es más sencillo o relativamente sencillo es en Canarias, ¿no? Concretamente hablando de Gran Canaria, ¿no? Entonces pasa por ahí y aquí tiene mucho que ver con los hábitos de consumo, con el automatismo, con las prisas, con ver la comida como algo, como un trámite, ¿no? Y creo que hay, y sería interesante reflexionar sobre esto, que reinventar la cocina, Mm. divertirse en la cocina y disfrutar en la cocina y combinar lo sano con lo rico, ¿no? Y ahí, bueno, eso es una de las cosas que yo creo que es una línea de trabajo, pero no entro ahí que me adelanto un poco, ¿no? Pero Está pasa claro. por la temporada, pasa la temporada necesariamente, pero tenemos una variedad tremendísima, Mm. tremendísima. Y en ese trabajo que tú haces diariamente en contacto, porque a mí lo que más me alucina de tu labor diaria es el contacto Ujú, directo que tienes con muchísimos agricultores de la isla. ujú, Incluso ujú. yo me atrevería a decir de otras islas también, porque Ujú. o te llega en este caso el sentir de agricultores de otras islas. Sí, no es frecuente, pero tanto por compartir en algunos grupos de WhatsApp relacionados con la agroecología, agricultores de otras islas, como algunos cursos, algún curso que otro que hemos hecho de agroforestería, de bosques comestibles y hacer unas prácticas en Tenerife, y conoces a alguien de allí, conoces a otra persona, o te llama alguien de allí para preguntarte por algo, un contacto o una idea, lo que sea. Entonces tengo, sí, relativo contacto con otra, o sí, porque después me llaman de otra isla para buscar una finca en otra isla, a lo mejor. Entonces, Curioso. y hablo con un agricultor, entonces hay cierto contacto, no tan intenso como Gran Canaria, ni de lejos, pero sí, hago cierto contacto, sí, sí. Y hay realidades diferentes, me refiero, o más o menos los agricultores de todas las islas pasan por las mismas penurias. No, esto es tan diverso como, como la biodiversidad, ¿no? Mm. Dicho de alguna manera, ¿no? Es muy variopinto.
muy variopinto el panorama, porque entran en juego desde las distintas edades, partiendo de ahí, de agricultores, las distintas experiencias, distintos niveles formativos, vivir en la finca o no vivir y tener que desplazarse, ser propietario de la finca o pagar un arrendamiento, ser ecológico o no, y dentro de lo ecológico ser regenerativo o agroforestal, que cambia totalmente la película a nivel de trabajo, de insumos y necesidad de insumos, etcétera. Cambia totalmente la película si paga alquiler por su casa o no paga, cambia mucho la película si uno si tienen hijos o no tienen, o si la pareja trabaja o los dos trabajan en la finca, si se han acogido a subvenciones en algún momento dado. Entonces es muy variopinto las necesidades. Mm, Quizás, por poner un punto común, se suele dar una medio constante de estar todo el día corriendo, de sobrecarga, y, y también en muchos casos, pero no diría que es una constante, cierta precariedad también, porque se depende totalmente en circunstancias en las que tienes que pagar la seguridad social de autónomo, hacienda, alquiler de la casa, a la pareja no trabaja, o lo que fuera, que tampoco todas las circunstancias tan negativas tampoco se dan, o sea, se dan en algunos casos, no diría que no menos de la mitad, ¿no? Que te venga todo en contra, ¿no? Que no estudie la finca, que viva de alquiler, que no trabaje nadie más en la familia. Siempre hay algo que ayuda, pero una cosa común también es cierta precariedad porque es agricultura, porque se paga mal, y en el ecológico sí se paga en general bien, pero es la naturaleza y no te llueve y te entran plagas y te entra lo que sea, y eso te tambalea la economía, ¿no? Entonces, cierta precariedad, no lo digo que es común a todo el mundo, pero sí una parte de los agricultores, y en momentos determinados también, ¿no? De que te falló un cultivo, ¿no? De que tienes demasiado y te falló un cliente, o tienes demasiado, tienes que pasar para venderlo muy barato en convencional porque en ecológico no lo vendes. Entonces, tanto en cantidad de trabajo como en ciertas situaciones de precariedad o debilidad económica en algunos casos, sí, muchas veces necesitan ayuda, pero no hay dinero para pagarla. Entonces, bueno, también hay alternativas de trabajo comunitario que se puede aportar, y de hecho eso lo organizamos también, pero aunque hayan cosas comunes, es muy variopinto el panorama, muy variopinto. ¿No tienes la sensación, Fernando, que hasta cierto punto el agricultor canario sufre cierto abandono? No solo, y no le vamos a echar siempre la culpa al político, ¿vale? Sino también por la propia sociedad. Ujú. Sí, totalmente, ¿no? Quizás sea algo también, una tendencia común en otros territorios. Bueno, también en otros territorios también hay mucha más conciencia según qué países hablemos, ¿no? O según qué regiones incluso de España, ¿no? Pero sí, en concreto aquí, mm, un reflejo del abandono es el no consumir ecológico local, para empezar, ¿no? Eso es un reflejo del abandono. Otro es, pues, el estar de espalda en general, no solo por el tema de no consumir lo ecológico local, sino al campo, ¿no? No conocemos a nuestros agricultores, ¿no? Como decía un agricultor, dice, yo quiero ser el agricultor de cabecera, ¿no? Claro. De personas, ¿no? O sea, una persona que la conoce, que conoces a su familia. Yo tengo el privilegio de conocer, de comer en casa de agricultores, ¿no? De crear también comunidad con ellos, ¿no? Y eso cambia totalmente la película. Entonces hay un abandono tanto desde el punto de vista de no apostar por el producto local y ecológico, tanto por ir a barato a toda costa, lo más barato que aparezca, que también ahí, para hablar del precio habría que hablar otro rato, el falso barato, me gustaría decirlo así, y por estar de espalda también, ¿no? A nivel de conocer, de ver la realidad, ¿no? Yo cuando empecé con esto me puse a entrevistar, quería conocer, ¿no? A entrevistar a agricultores, Claro. para conocer la realidad. Pues falta eso, falta tocar la realidad hasta desde el conocer, y eso cambia muchísimo después ya la mentalidad, ¿no? De las personas, ¿no? La conciencia. Quizá a lo mejor lo que falta es lo que dices tú, ¿no? O sea, intentar hacer un esfuerzo
Me estaba acordando ahora, hace no demasiado, y además lo comentamos en uno de los chats, un concierto de Arístides Moreno que tuvo lugar aquí en Telde. Y Arístides, o sea, siempre que puede, y además con esa famosa canción del Horcon Boys, pues hacer homenaje, referencia y poner en valor al agricultor, al pescador, insisto, agricultoras, pescadoras, también ganaderas o ganaderos, y decir, oye, pues esas personas son las que más dinero deberían ganar porque son las que nos dan de comer a todos los que estamos en las ciudades, en los pueblos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ese valor que se le tiene que dar, igual que se le da a un cirujano, a un abogado, a un notario, etcétera, etcétera, el agricultor es el que nos da de comer. Yo creo que ahí, por eso te decía antes lo del tema del abandono, ¿no? ¿Tú crees que las instituciones, ahora sí hablando de tema político, crees que las instituciones están haciendo lo que deben para evitar ese abandono? Eh, bueno, yo creo que no. Eh, Quizá, especialmente desde el punto de vista, especialmente porque, bueno, subvenciones hay, que podrían haber más, estas agrícolas existen pues, bueno, las del Plan de Desarrollo Rural mismo, ¿no? ujú, Eh, mm, pero quizás lo que más pudieran hacer y no hacen es la promoción. Promoción, promoción y promoción. Que por cierto, la ciudadanía podemos hacerlo, pero digo, hablando de las instituciones, promocionar es totalmente insuficiente. O sea, se hace una feria del no sé qué, de un producto o tal, pero queda como un tema como folclórico de fin de semana, pero estar dando la vara, ¿no? sí, Televisión constantemente, folletos, colegios, centros de salud, asociaciones de vecinos, ¿no? Y poner dinero a gente a dar charlas, poner para llegar carteles, a la parada de guagua, a la guagua, sí. a programas de radio, todo esto, ahí falta, hay una carencia fundamental. Fíjate por dónde voy, por la parte de la promoción, ahí hay una gran carencia, ahí hay una gran carencia, vamos, Mira, es fundamental. me estaba acordando ahora de esos convenios que hace, por ejemplo, yo qué sé, no sé, me imagino que en otros cabildos de otras islas lo harán también, con las cadenas de supermercados para poder tener Ujú, producto autóctono en los supermercados, ya que parece ser que la inmensa mayoría de la gente va a los lineales del supermercado, por lo menos que el tomate, el plátano, las papas, la papaya, todo lo que se encuentren ahí, ujú, hoja verde, pues que sea canario, ¿no? Que sea de kilómetro cero. claro, Lo veo, por ejemplo, en Spar, por ejemplo, que es una... Y en ujú, otros supermercados también, ¿no? ujú, Pero no sé, tengo la impresión ujú. de que quizá a lo mejor todas esas acciones que se hace por parte de las instituciones y tal para fomentar, a lo mejor no llega a todo el mundo o es una sensación que me da errónea. Me O sea, refiero a todos los agricultores, perdón, a todo el mundo no, a todos los agricultores. mm, eh, bueno, no, es decir, frente a hacer 10.000 cosas y no hacer nada, nada no se hace, ¿no? Se hace algo, pero a nivel de conciencia, pues es muy difícil también, o sea, partamos de que es difícil cambiar rutinas y hábitos, o sea, es una batalla que precisamente por ser un tema complicado, ¿no? A nivel de conciencia de la gente, pues tiene que ser intenso. Y estas promociones digo, la parte del consumo, ¿no? De intenso no tiene nada, ¿no? O sea, habría que estar, que sea habitual, porque somos personas de seres de costumbres, ¿no? Entonces, pues, y de familiarizar las cosas, ¿no? De, oye, está la farmacia allí, está el zapatero, está el no sé qué, pues que lo local y ecológico estuviera en el ambiente, ¿no? Como me llegó un folleto a mi casa, ¿no? Veo un cartel, hay una charla ahí en la asociación de vecinos, mi hijo me vino hoy con el colegio con un trabajo que tiene que ver con la agroecología, ¿no? Y a base de impactos, esto lo sabe muy bien el capitalismo, lo trabaja muchísimo en publicidad, a base de varios impactos, la persona acaba cayendo, en el caso del consumo que no es consciente,
y despertando en el caso del consumo de esto. Entonces, desde ese punto de vista, no, vamos, ni de lejos es lo necesario, ¿no? Es como es la política, no como hacer lo posible, sino lo necesario, ¿no? Me gustó esa frase que leí una vez, ¿no? Entonces, necesario es muchísimo más, y a los agricultores, sobre todo el gran favor, bueno, hay más, pero uno de ellos es consumir a un precio justo y consumir, ¿no? Después hay toda una serie de historias que tienen que ver con las técnicas de cultivo, con una de las cosas que promovemos, que es la agricultura sostenida por la comunidad, barra grupos de consumo agroecológicos, que esto es un salto cualitativo en el bienestar de los agricultores, en el que se puede hacer cesta cerrada, pagar por adelantado la cosecha, planificar y tenerlo todo vendido antes de plantar y a un precio justo, colaborar en finca, poner una cuota pequeña para eventualidades, si hay una sequía, si hay no sé qué. Bueno, esto es otro nivel, que es en el que yo entiendo la agroecología, ¿no? En este. Pero, más allá de esto que acabo de comentar, que si quisieras puedes vertiendo, no, hace falta mucha intensidad en la promoción, y la institución no lo hace. Que lo podemos hacer nosotros, estoy totalmente convencido y vamos a ello. Pero hace falta, para cambiar la cosecha, hace falta una intensidad y una habitualidad e impactos. ¿Cómo hace el capitalismo? Pues hay que hacerlo, pero de manera sin esconder y sin engañar nada, ¿no? Entonces, y siendo justos y éticos, ¿no? En todas las fases del proceso productivo, ¿no? Hombre, está claro que todo eso que has comentado ahora, lo que son las distintas opciones, distintos proyectos y tal, eso lo vamos a dejar para el siguiente podcast, porque vamos a hablar de no solo de la Asociación Agroecológica La Carrucha Verde, sino de otras asociaciones y otras empresas que se dedican, digamos, a lo agroecológico en general. Pero sí que quería, en este podcast particular, Fernando, hablar de eso. Estamos intentando poner en contexto un poco a la gente para decir, oye, mira, el agricultor de kilómetro cero pues tiene sus particularidades, tiene sus problemas, hay que apoyarlo, hay que preocuparse un poco por él. La pregunta es, esa gente que solamente va al supermercado, ¿cómo puede investigar? ¿Cómo puede encontrar? Aparte, yo creo que esas ferias que se hacen por parte de las instituciones, pues yo qué sé, la feria del aguacate abajo en el sur, la feria de la naranja aquí en la zona de Telde, supongo que el norte también, pues oye, el queso, la miel, el vino, eso siempre está yo creo que en casi todos los noticieros, pero quizá a lo mejor hace falta, no sé, como dices tú, más continuidad. Es decir, no solamente como dijiste, de hacerlo de una manera folclórica un fin de semana, un sábado, un domingo, venga, ya está, sino todos los días, ¿no? ¿Dónde puede encontrar el canario? Porque después también estás hablando del tema del precio. Hay muchas veces que la gente, los mercados, ¿no? O sea, la carne, el pescado, ir a los mercados, tiene que estar ahí, ¿no? Tiene que estar en todos los sitios para decir, oye, esto es del país, esto es riqueza para la sociedad del sector primario. Claro. Sí, bueno, lo primero es que en el fondo, eh, esto se trata de un tema de conciencia, No es que no haya información, no es que no existan alternativas de consumo, incluso económicas. No es que no se pueda económicamente en muchísimos casos, porque para eso también hay alternativas que salen más económicas, sino es un tema de conciencia, y eso es trabajarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo podría decir, bueno, sí, la Carrucha Verde distribuimos, tenemos estas en prácticamente casi todos los municipios de la isla, encima se le sube un margen no muy grande, ¿no? Pero también hay tiendas ecológicas por muchos sitios, y hay personas que reparten también a domicilio que las hay, que vamos, que caso quisieras, pues me pongo a nombrar ahí tiendas y lugares, mercados también, en el que hay agricultores ecológicos, ¿no? Algunos mercados, o creo que al menos había. Incluso ir a la finca que tenga uno cerca, ¿no? A comprar producto directamente al agricultor, que también cambia la cosa, bastante, ¿no? En precio me refiero, ¿no? Distintas fórmulas
que realmente hacen que sea asequible el consumo. Es verdad que el agricultor, por supuesto que informándose, existen esas alternativas, pero más que el espacio físico o la forma, que también, vamos, nosotros lo hacemos y a un precio económico, pero también lo hace más gente a otros precios, a lo mejor también más caros en algunas ocasiones, pero también más cómodo para el consumidor, porque va ahí y compra nosotros lo nuestro se pide online, que también es cómodo, pero bueno, es organizarse un poco, porque se pide semanalmente, pero no, más que eso, el aspecto es un tema de conciencia, porque pasa que, primero, el precio, es decir, pasa que el consumidor, o sea, no solo en este caso, sino en muchos casos que el cambio de hábito implica cierto esfuerzo, aunque sea poco, cierto cambio de conciencia, porque el esfuerzo muchas veces tampoco es mucho, eh, hay como una especie de, vamos a llamar, un muro, se repite muchísimo cuando alguien le dice, no, pero separa la basura. No, si al final todo lo mezclan en el mismo sitio. Y a lo mejor no se ha leído absolutamente nada sobre lo que lo mezclan todo en el mismo sitio. Exacto. Y a lo mejor un 30%, y dices tú, coño, pues ya es un 30 menos. Exacto. Pero le dice, no, todo en el mismo sitio, o lo ecológico es caro. Pero esa persona no se ha metido a leer sobre qué es un grupo de consumo agroecológico, por ejemplo. Sí. Entonces, muchas veces son resistencias, yo diría excusas, para no ponerle acción, ¿no?, a la conciencia. Sí, dicho esto, claro. Hacerlo correcto. Es decir, tener la conciencia de hacer lo correcto, lo que debería ser correcto. Y a veces nos inventamos, como dices tú, nos inventamos excusas que tienen que ver mucho con la comodidad y con el gandulismo, dicho directamente, para no trabajar ese poquito más para hacer las cosas correctas y además en todos los órdenes de la vida, todos, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, intentar hacer siempre lo correcto. Y si no sabemos cuál es lo correcto, preguntar. Yo creo que es la base. Claro, efectivamente. Y es verdad que hay un pilar, ¿no? Una especie de mito, ¿no? Parte realidad, parte no. Que habría que declarar y que es como algo que a las personas le digan, no, ecológico no hay nada, ¿no? A saber qué le echan, ¿no? Otra vez, sin informarse de la realidad de lo ecológico y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, el precio. Es verdad que hay un mito extendido como si a todo el mundo le hubieran metido el mismo pendrive en la cabeza y prácticamente nadie se informa de muchísimas cosas, igual que lo del plástico, ¿no? O sea, es como una especie de cosa que circula, no se sabe cómo, pero al final todo el mundo piensa lo mismo y sin informarse, ¿no? Claro, bueno, primero, no sé si entrar en tema precios, porque es verdad que es un aspecto fundamental, pero a lo mejor os lo digo brevemente, ¿no? Exacto, sí. ¿Sí? No, te iba a decir que si quieres, lo podemos dejar para el siguiente programa porque tiene mucho que ver con la justificación a la hora de hablar de agroecológico y estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, y hay algo tan absurdo y a la vez tan estúpido como decir, oye, después me voy a un supermercado y claro, yo compro a lo mejor la papa pues a mitad de precio o cualquier verdura o cualquier fruta a mitad de precio, pero es que después no, o sea, cuando paso por el lineal me cojo el queque, las papas fritas y al final acabo pagando exactamente lo mismo, pero comiendo peor. Ahí está. Y esa es un poco la historia. Fernando, entre otras cosas, ¿no? Entre que esto es para hablar un poco más largo entendido sobre el tema precios, qué se está pagando, qué producto está comprando, qué cultura del gasto tenemos. Eso es para hablarlo largo y tendido. Por eso te decía, vamos a tener que partir en varios programas porque creo que es interesantísimo, aparte de entrar en cómo funcionan los grupos de consumo agroecológicos, qué se puede hacer, cómo podemos interesarnos. Y no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo ir a un supermercado y comprar algo de la estantería que ayudar al agricultor a plantarlo, a recogerlo, a sembrarlo con la desbrozadora, etcétera, etcétera. Es otra historia completamente diferente. Y sobre todo, el sabor. No nos olvidemos del sabor de agroecológico, que es espectacular. Cuando no entra de por medio una cámara de frío, Fernando, vamos, es una cosa increíble.
Sabor y nutrientes. Exacto. Cuando se cogen verde pasa otra cosa, pasan más cosas, que también se puede hablar cuando quiere también de eso. Y sería una pregunta para otro boca, ¿no? De qué estamos comiendo, ¿no? Eso sería también otro tema, ¿no? Pero sí, 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 el sabor, por supuesto, ¿no? El sabor y el de la fruta y el sabor de compartir con otra gente en el que de repente empiezas a tener otras sensaciones y unos aportes a tu vida que no solo alimentación, pero también es para comentarlo largo y tendido. Pues yo espero que la gente se haya quedado con un poco el mensaje, ¿no? Que es esa cuestión. Y seguiremos ahondando en lo que es la soberanía alimentaria, alimentarse bien, alimentarse de la mejor manera, pero vamos a dejarlo aquí porque si no, insisto, si no, ya llevamos aproximadamente más de media hora y podríamos estar aquí otra Sí. hora y media. Fernando, si te queda Mejor, alguna... mejor, Dime, dime, no, dime. no, Dime. mejor píldoras, mejor las píldoras, que así es como una cosa ligerita, ¿no? Para la gente, Claro. así que... Total. Esa es un poco la idea. Pues Fernando, ya Ujú, sabes que te toca un par de programas más en los que seguiremos analizando y dando soluciones, creo yo, o por lo menos soluciones más sanas a la ujú, alimentación de la gente. Y oye, muchísimas gracias por atendernos hoy y muchísimas gracias por ujú. atendernos en los siguientes programas. Bueno, muchas gracias a ti. Se me hizo corto y eso es bueno. Y por supuesto, gracias a ti por toda esta labor tan necesaria y por mi parte un auténtico placer. Ujú. Pues será hasta el siguiente podcast en donde trataremos, como hemos dicho, otras cuestiones que les iremos avisando poquito a poco.